Pues bueno, buenas noches y en primer lugar quiero agradecer al Centro Mexicano de Enfermedades Inflamatorias Oculares por la invitación. Yo estoy aquí como reumatólogo que creo que profundamente tenemos que estar muy relacionados y trabajando muy de cerca con ustedes, con oftalmología, porque como ya se presentaron en los 3 casos clínicos, pues estamos muy correlacionados y el paciente le va a ir mejor si trabajamos en conjunto. Entonces, un poco de la presentación, quiero platicarles acerca de la escleritis y cómo esta puede tener un impacto a nivel sistémico y cómo para nosotros en reumatología es de suma importancia esta manifestación que llamamos muchas veces extramusculoesquelética, pero que puede darnos mucha luz para poder dar un tratamiento mucho más certero al paciente. Entonces, pues bueno, no tengo ningún conflicto de interés para esta sesión. Y bueno, la pregunta más importante en los casos, como en los casos que ejemplificaron, es que cuando el oftalmólogo o ustedes valoran a un paciente con ojo doloroso, nosotros como reumatólogos tenemos que ayudar a responder 3 preguntas. Si este ojo rojo es una inflamación ocular inmunomediada o es una infección, si es la primera manifestación de una enfermedad sistémica y sobre todo qué tratamiento a nivel sistémico va a controlar el ojo y va a proteger de la pérdida de la visión o de las complicaciones que potencialmente pueda tener esta inflamación hacia el paciente. Entonces, lo que yo considero es que no debemos de tratar al ojo rojo de forma aislada. Siempre hay que tratarlo como un posible órgano que esté manifestando una enfermedad sistémica y que tenga una potencial amenaza hacia la pérdida de la visión. Esto no me voy a detener mucho porque ustedes son expertos, pero sabemos que la escleritis es una inflamación a nivel de esta capa que se llama esclera. A menudo produce mucho dolor, es irradiado hacia piel cabelluda, aparece generalmente de predominio nocturno y puede acompañarse de otras manifestaciones a nivel de la córnea, ¿no? Produce también uveitis, elevación de la presión intraocular, así como compromiso posterior. Y lo más importante para nosotros como reumatólogos es que se logre identificar una enfermedad sistémica en aproximadamente la tercera parte de los casos. Y esto es muy relevante porque el tratamiento, como vamos a ver más adelante, pues va a cambiar. La necrosis escleral y la queratitis ulcerativa periférica la consideramos nosotros y ustedes también en reumatología como una urgencia médica. O sea, esto para nosotros cuando ustedes nos dicen que el paciente presenta esto, nos paramos de cabeza porque es una manifestación que nosotros entre todas nuestras recomendaciones de tratamiento la consideramos como una urgencia que requiere un tratamiento sistémico agresivo. Entonces, no basta para nosotros en decir que la inflamación es por un origen autoinmune. Hay que ponerle nombre y apellido a la enfermedad, como decía la doctora. Hay que identificar específicamente qué enfermedad reumatológica es la que está causando esta inflamación ocular. Lo más frecuente, como vamos a ver más adelante, es la artritis reumatoide, seguida de una vasculitis asociada a ANCAS, una policondritis recidivante en menor de los casos, o alguna otra enfermedad autoinmune como el espectro de las espondiloartritis. Sin embargo, también es muy importante que tengamos siempre en mente que esta inflamación puede ocurrir en pacientes que estén ya inmunosuprimidos y que puede estar relacionada a una infección. Entonces, hablando de la clasificación, pues la clasificación efectivamente cambia las decisiones terapéuticas, cambia las decisiones a la hora de pedir tratamiento, para de pedir, perdón, los laboratorios. Sabemos que el tipo de escleritis va a estar fuertemente asociado a la probabilidad de pérdida de la visión, ¿no? Tenemos que la más frecuente es la escleritis difusa en el 41% de los casos. Sin embargo, esta escleritis tiene un menor porcentaje de riesgo de pérdida visual. La nodular en el 31% de los casos, en donde ya aumenta el riesgo de pérdida de la visión por parte del paciente. Y esta que es la necrotis
necrotizante que puede presentarse con una inflamación importante o no asociada a inflamación en la forma de escleromalacia perforans, que generalmente se presenta en pacientes con artritis reumatoide de larga evolución. Aquí les pongo unas gráficas cuáles son los factores de riesgo para que el paciente pueda tener pérdida visual, y en donde encontramos que específicamente la esclerosis necrotizante presenta el mayor riesgo para que el paciente pudiera perder la visión, seguida de la inflamación escleral grave y asociado también a algunas complicaciones como hipertensión ocular. También tenemos la parte de la escleritis posterior, que esta, pues en lo que estuve revisando, pues el riesgo de identificarla a veces se hace mayor, con mayor dificultad debido a la localización posterior de la inflamación, y representa un porcentaje importante de pérdida de visión del paciente. Entonces, lo que a nosotros, nos importa, por supuesto, la clasificación a nosotros como reumatólogos, pero esta clasificación por sí sola no nos va a decir ¿a qué se debe? Debido a que cualquiera de estas enfermedades reumatológicas pueden presentar este tipo de inflamación. Sí nos va a orientar sobre todo a la urgencia con la cual tengamos que instaurar el tratamiento, es decir, dar esteroides vía sistémica, dar inmunosupresores de forma sistémica. Esto sí, esta clasificación a nosotros como reumatólogos nos va a ayudar a determinar la necesidad o no de un tratamiento sistémico. Existen otras complicaciones como la presencia de uveitis anterior, cataratas, queratitis ulcerativas periféricas, así como glaucoma. Entonces, para nosotros como reumatólogos, pues la verdad es que pues en la consulta habitual, en un consultorio, lo que habitualmente preguntamos es si el paciente ha tenido un ojo rojo que le duela, ¿no? Entonces, para nosotros es de suma importancia cuando el paciente nos refiere este síntoma, pues entender que existen múltiples diagnósticos diferenciales, y es de ahí donde nosotros nos apoyamos de ustedes como oftalmólogos, porque, o sea, el paciente puede tener dolor y bien puede ser una escleritis, pero también puede ser otra cosa, ¿no? Aquí podemos ver que identificar la causa es de suma importancia, por lo que ya había comentado, el riesgo de pérdida visual. No es lo mismo tener una epiescleritis, en donde el riesgo de pérdida visual es del 2%, a tener una escleritis, que como ya vimos, el riesgo de la pérdida de la visión es mucho más amplia, ¿no? Entonces, pues bueno, esto no se los voy a decir, ustedes son expertos, diferenciar entre epiescleritis y escleritis, entre uveitis y queratitis, ¿no? Entre glaucoma agudo, para nosotros es de suma importancia, y a veces, evidentemente, en el consultorio nosotros no somos expertos, para nosotros es una manifestación únicamente que sí es obligado preguntar, pero pues para nosotros es ojo rojo doloroso, ¿no? Entonces, por eso es muy importante para nosotros que ustedes nos ayuden. Lo que sí sabemos nosotros en reumatología es que pues no es solo un trámite, y que existen banderas rojas en las cuales para nosotros es de suma importancia que inmediatamente o en calidad de urgencia los oftalmólogos nos puedan ayudar a revisarlos, ¿no? O sea, cuando el dolor aparece de predominio nocturno, que es muy grave, que aumenta con el movimiento, que aparecen estas lesiones de adelgazamiento, ¿no? Con un color violáceo, azul, ¿no? Si ha tenido antecedentes de una cirugía ocular, de un trauma, ¿no? Disminución visual asociado al ojo rojo doloroso, ¿no? Todas estas cosas a nosotros son súper importantes porque nos pueden ayudar a identificar, y nosotros le llamamos banderas rojas, y es algo que no se puede ir el paciente, ¿no? Que tenemos que hacer una cita de manera urgente con ustedes para que nos apoyen a hacer una exploración mucho más profunda. Respecto a la etiología, pues es importante que, si bien existen varias causas de escleritis, pues no es una lista infinita, ¿no? O sea, aquí se los pongo, realmente son 4 principales categorías en donde pueden caer las escleritis. Del 30 al 43% van a estar asociadas a enfermedades autoinmunes. La forma más frecuente de enfermedad autoinmune es la artritis reumatoide, hasta en el 40% de los casos, asociado a vasculitis sistémicas, generalmente asociada a anticuerpos anticitoplasmáticos
citoplasma de neutrófilos, y las causas idiopáticas que representan la mayor causa de escleritis a nivel mundial, en donde por más que se hagan estudios no se logra identificar un factor desencadenante a nivel sistémico. Sin embargo, de este grupo es importante saber que, como en el caso que presentaron, muchos de ellos de las enfermedades pueden abrir con una manifestación ocular y no en ese mismo momento no tener manifestaciones sistémicas. De ahí la importancia de que nosotros en estos casos sigamos a los pacientes de forma estrecha junto con ustedes para poder identificar de forma temprana las manifestaciones de una enfermedad reumatológica. Otras causas menos frecuentes, pero que no debemos de olvidar, son las causas infecciosas, en donde el agente más frecuente es el virus del herpes, en más del 70% de los casos, sin olvidar algunas situaciones especiales como sífilis en el 2.1%. En algunos casos, los traumas y sobre todo en estados postquirúrgicos pueden desencadenar este tipo de inflamación. Bueno, rápidamente ya sabemos cuáles son la patogénesis y los mecanismos de destrucción, en donde existen marcadores específicos, sobre todo cuando existen anticuerpos, sobre todo asociados al citoplasma de neutrófilos, los anticuerpos, y generalmente se hace una cascada de inflamación en donde se perpetúa esta inflamación que va a dar un adelgazamiento y una inflamación a nivel de la esclera. Entonces, en el estudio de estos pacientes sin diagnóstico inicial, que muchas de las veces ustedes terminan viendo en primer lugar porque presentan el ojo rojo doloroso, descubren que es una escleritis, pues muchos de ellos, un tercio de los pacientes, van a presentar asociado a una enfermedad reumatológica, y de ahí la importancia de trabajar de la mano con ustedes. Y entonces, ¿por qué los reumatólogos debemos de estar involucrados? ¿Por qué debemos de estar en la sala de esta valoración de los pacientes? Porque las grandes cortes a nivel mundial muestran que mucha de la carga de estas manifestaciones inflamatorias a nivel ocular están asociadas con enfermedades sistémicas. Ya lo había comentado, el 43% se va a lograr identificar una enfermedad reumatológica, pero existe un riesgo bidireccional que está bien establecido, es decir, hay pacientes que pueden iniciar con la escleritis, no tener manifestaciones sistémicas y después desarrollarlas, o pacientes que tienen enfermedades ya bien establecidas y que durante su trayectoria de la enfermedad pueden presentar esta complicación. Entonces, este riesgo siempre va a estar bidireccional, ¿no? O sea, puede haber primero la escleritis, después las manifestaciones, o presentarse la escleritis en un paciente en donde sepamos específicamente qué enfermedad tiene, ¿no? Y como ya les contaba, la artritis reumatoide tiene la principal asociación específicamente cuando hablamos de la escleritis, va a representar casi el 40%, y secundariamente la vasculitis ANCA, sobre todo en el fenotipo de una granulomatosis con poliangitis. Otras enfermedades autoinmunes asociadas, pues puede ser la enfermedad inflamatoria intestinal, como que también ya sabemos que aunque es una manifestación, es una enfermedad autoinmune órgano específica, tiene hasta el 40% una asociación con las espondiloartritis. Entonces es importante también pues no perder como esta parte de que estas enfermedades pueden también dar inflamación a nivel ocular. Enfermedad de Sjögren, la policondritis recidivante, aunque en menor medida el lupus eritematoso generalizado, así como la sarcoidosis. Y por eso es importante que debe de existir una evaluación sistémica exhaustiva cuando el paciente se presente como primera manifestación la escleritis, porque pues ya vimos que el 40%, 4 de cada 10 pacientes van a tener una manifestación sistémica. Y esto nos lleva a la siguiente parte: debe de existir una colaboración interdisciplinaria, ¿no? Porque muchas veces ustedes lo ven, no son derivados al reumatólogo. Muchos de ustedes, pues al no tener esta asociación a esta práctica de ver este grupo de pacientes, no hacen un tamizaje preguntándole algunos síntomas, entonces se queda ahí volando. Ustedes obviamente se enfocan en la parte del ojo, mejor el ojo, pero todo lo demás no está, y entonces son pacientes que son altamente dependientes de corticosteroides, que cuando se lo bajan no se activa. Entonces
Entonces, es altamente probable que en esas situaciones lo que esté pasando es que estemos frente a una manifestación, más bien de una enfermedad sistémica que requiere un manejo sistémico y que este manejo sistémico inmunosupresor, pues lo tenemos que dar de la mano, ¿no? O sea, tenemos que trabajar en conjunto. Y algo también bien importante es que el factor tiempo es bien importante porque algo que podemos, lo que les decía, puede empezar la manifestación ocular y posteriormente las manifestaciones sistémicas o abrir al mismo tiempo, muchas de ellas, sobre todo las vasculitis o las espondiloartritis, pueden abrir de la mano y pueden abrir de manera concomitante. Y es importante que los mayores, lo que se ha descrito en la literatura, que los pacientes que tienen con mayor probabilidad una asociación con enfermedades reumatológicas generalmente son mujeres, personas de etnia negra o sudasiática en un rango de edad entre 51 a 60 años. Y entonces, ¿cuál va a ser la parte, el marco etiológico? Y antes de pedir estudios, debemos de saber en dónde estamos parados, ¿no? Porque a veces es muy sencillo, pues, agarrar la hoja de laboratorios y pedirle lo que se conoce como un panel reumatológico, pedirle así lo que yo llamo un abordaje en escopeta. Y a veces eso, pues, no es tan bueno, porque en reumatología tenemos que ir de la mano con la clínica, ¿no? O sea, muchas veces los puros anticuerpos no nos van a dar la respuesta. Entonces, creo que ustedes como oftalmólogos, primero tenemos que definir en dónde estamos parados, ¿no? Entonces, pues si estamos si estamos de la mano con el reumatólogo, pues tenemos que entender en dónde estamos parados, si estamos frente a una probabilidad alta de origen autoinmune, ¿no? Que ahorita voy a decirles un poquito cómo ustedes pueden sospecharlo, si estamos frente a algo infeccioso, si estamos frente a un paciente que acaba de tener una cirugía o frente a algo que no podemos determinar en ese momento. Entonces, las asociaciones con reumatología que son sí o sí debemos siempre buscar, como ya les había dicho, son artritis reumatoide, que es la asociación más frecuente, la policondritis recurrente, recidivante, la vasculitis ANCA, generalmente con granulomatosis y poliangitis, y otras condiciones como ya las habíamos comentado. Entonces, específicamente vamos a hablar de la artritis reumatoide. Pues bueno, nosotros también es un mensaje para los reumatólogos, no debemos de subestimar el ojo, ¿no? Aunque ustedes estén frente a un paciente con artritis reumatoide y le digan, es que de las articulaciones estoy de maravilla, muchas veces los pacientes no va de la mano la actividad articular con la actividad extraarticular, que en este caso sería el ojo, porque pueden ir por caminos diferentes, ¿no? Entonces, a través de la trayectoria de la artritis reumatoide, aproximadamente el 2%, o sea, un grupo importante, van a desarrollar durante toda su trayectoria esta manifestación. Y para nosotros como reumatólogos, la queratitis ulcerativa periférica es algo súper, súper grave, que incluso requiere bolos de metilprednisolona, que para nosotros, pues son las pocas indicaciones que en artritis reumatoide boleamos, porque no es una enfermedad que habitualmente demos dosis muy altas intravenosas de esteroide, pero esta específicamente sí es una indicación y esto es por el alto riesgo de pérdida a nivel visual. ¿Cuáles son generalmente lo que ustedes como oftalmólogos tienen que pensar que a lo mejor está asociado? Pues generalmente son pacientes con artritis reumatoide de larga evolución, con anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados altos, positivos, factor reumatoide también generalmente muy alto. Son pacientes con una enfermedad y una trayectoria de la enfermedad agresiva, generalmente presentan muchas deformidades, es una enfermedad altamente erosiva, pero ojo, cuando la inflamación articular ocular se presenta, no siempre tiene que ir de la mano con la inflamación articular, ¿no? Entonces podemos estar frente a un paciente que está muy bien controlado y espontáneamente presentar la inflamación ocular. Lo que ya les decía, pues la parte de todas este subtipo de escleritis que son necrotizantes y asociado a la queratitis ulcerativa, pues para nosotros es una urgencia. Y el manejo local aislado generalmente fracasa en este subgrupo de pacientes grave, ¿no? O sea, lo más importante y el mensaje es que este grupo de pacientes requieren un manejo en conjunto con un manejo sistémico bastante agresivo, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito qué es lo que normalmente nosotros damos, pero dependiendo de la gravedad podemos utilizar metotrexate, ácido micofenólico, azatioprina, ¿no? Rituximab, ciclofosfamida, sobre todo si hay vasculitis ANCA
asociado o anticuerpos contra el factor de necrosis tumoral alfa. Es importante también saber que muchos de estas, o sea, para nosotros el hecho de que el paciente de larga evolución con artritis reumatoide presente este tipo de manifestaciones nos habla de que probablemente el paciente pueda tener una sobreposición con vasculitis ANCA debido a que pues al final esta inflamación es muy vasculítica, tiene que ver con inflamación de los vasos sanguíneos, que no es algo habitual en artritis reumatoide. Entonces, para nosotros, el que tenga una manifestación a este nivel es altamente sospechoso de que pudiera tener una sobreposición con una vasculitis ANCA, y eso pues ya chamba de nosotros en donde tenemos que buscar esta asociación. Y entonces, hablando específicamente ahora de la vasculitis asociada a ANCAS, pues puede, como ya lo habíamos comentado, la escleritis puede ser la puerta de entrada o puede ser la primera manifestación de esta enfermedad. Por eso es bien importante realizar un interrogatorio cuando se presente un paciente con ciertas características. ¿Qué es lo que tienen que preguntar o qué es lo que tenemos que preguntar? Pues si hay sinusitis crónica, si ha tenido costras nasales, si existe asociación con hipoacusia, ¿no? Si hay perforación septal o los pacientes tienen deformidad en silla de montar a nivel nasal, si hay tos, ¿no? Si hay hemoptisis a nivel de riñón, pues ustedes pueden preguntar si hay edema de extremidades inferiores, ¿no? Si hay alteraciones en los niveles de la creatinina, si hay alteraciones a nivel sensitivo, a nivel de manos y pies, o si ha presentado asociaciones con lesiones cutáneas de tipo, pues púrpura, ¿no? Tipo vasculitis cutánea o úlceras. Y esto es importante porque aunque los ANCA nos van a ayudar a presentar, cuando son positivos nos van a facilitar el camino y nos van a ayudar a clasificar al paciente, muchos de ellos pueden ser o varios de ellos pueden ser con ANCAs negativos. Entonces, pues bueno, un porcentaje importante pueden cursar con estos anticuerpos de manera negativa. Es importante también saber que ante el contexto de que muchas veces ustedes nos ayudan a ir adelantando los laboratorios, pues el hecho de que tenga ANCAs negativos no va a descartar el diagnóstico, ¿no? O sea, eso ya es un poco la parte que nosotros en reumatología aportamos para ver si el paciente ha tenido o no manifestaciones. Y entonces, pues bueno, para nosotros es muy claro, el ojo lo consideramos como una manifestación grave en vasculitis ANCA y para nosotros, si hay un órgano amenazado en vasculitis, lo vamos a tratar como sistémico, aunque en ese momento no tenga ninguna otra manifestación, los riñones, el pulmón, senos paranasales esté bien, lo vamos a tratar de manera agresiva con generalmente bolos de metilprednisolona. Y entonces, ¿qué es lo que ustedes les quise traer esta tabla en donde pueden un poco ayudarles a pensar no solo en el ojo, ¿no? Porque ustedes, pues obviamente, muchas veces ustedes son los primeros médicos en donde el paciente puede tener contacto, entonces sí nos apoyamos mucho en que nos ayuden a derivarlos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos preguntar? Pues rigidez matutina, inflamación articular, ¿no? Deformidad, presencia de lo que les comentaba, sangrado nasal, que todo el paciente tenga sinusitis de repetición, porque eso ayuda a aterrizar los síntomas, ¿no? O sea, ayuda a que el paciente puede tener 1000 cosas, vea muchos médicos para tratarse pedacitos nada más, pero muchas veces lo que necesitan es un médico que logra hacer este tipo de preguntas y entonces se aterrice toda esta información para decir, bueno, todo esto probablemente tiene relación con la escleritis, ¿no? A nivel de cartílago, pues la condritis, que es una inflamación intensa de los pabellones, auriculares, ¿no? A nivel nasal, puede haber estridor, ¿no? Puede haber también úlceras orales, puede haber presencia de lesiones cutáneas de tipo psoriasis, que son lesiones eritematosas con escama, puede haber eritema nodoso, pioderma, aftas genitales, pensando en un BSET, fiebres, que el paciente no sepa por qué, pérdida de peso, presencia de trombosis, infecciones, ¿no? Entonces, todo esto, ustedes nos pueden ir ayudando a hacer un mini interrogatorio para tratar de ver si tiene algunas manifestaciones o no de manera sistémica. Por supuesto, la exploración dirigida va por parte de nosotros,
nosotros pues es a lo que nos dedicamos, tenemos que hacer una exploración muy fina para identificar ciertas cosas como deformidad, inflamación articular, explorar bien piel, las uñas, las orejas, la cavidad oral, ver si tiene alteraciones sensitivas, ¿no? Ver si tiene dolor a nivel sacroiliaco, a nivel de columna cervical, ¿no? Como en el caso que se presentó. Y pues bueno, el síntoma sistémico, es decir, si tiene esto, pues lo mandatorio casi siempre es solicitar cierto grupo de anticuerpos o HLA-B27. Entonces, pues bueno, aquí les puedo poner solamente algunos ejemplos de la policondritis recidivante. Pues se caracteriza esta enfermedad por presencia de inflamación recurrente de la zona de los cartílagos, sobre todo a nivel auricular y nasal. Puede haber también ronquera, ¿no? Puede haber estridor. En la espondiloartritis puede haber dolor lumbar inflamatorio, puede haber esto que comentaban también en el caso, dolor intenso a nivel de los talones, diarrea, ¿no? A nivel de la enfermedad de Behçet puede haber úlceras orales, genitales, obviamente manifestaciones oculares. En lupus y en Sjögren puede haber lo que nosotros conocemos como complejo Zika, ¿no? Se queda de la boca, se queda a nivel ocular, puede haber presencia de linfopenia, leucopenia, ¿no? Entonces, esto pues es un poquito ya más para nosotros como reumatólogos y es lo que hacemos generalmente cuando un paciente con ojo rojo doloroso y una escleritis nos llega por primera vez, pues es toda la chamba que nosotros nos toca hacer para poder descartar o confirmar cuál es el diagnóstico, ¿no? Y algo que yo les quería comentar también, justamente es esta parte del manejo, ¿no? O sea, el manejo es altamente importante porque no existe una forma específica, ¿no? De tratar, ¿no? Sabemos que pues, lo que más usamos son los corticosteroides, ya sea a nivel tópico o a nivel sistémico. Sin embargo, pues lo más importante es estratificar el riesgo. ¿El riesgo de qué? El riesgo de complicaciones o el riesgo de la pérdida visual. Pues, generalmente, si es una escleritis no infecciosa que es leve, pues generalmente con AINES sistémicos, si no hay contraindicación, vigilancia estrecha, generalmente con eso es suficiente. Sin embargo, en los casos cuando aparece ya una escleritis moderada, que es persistente, pues generalmente podemos apoyarnos de los glucocorticoides sistémicos y evaluar dar un ahorrador de esteroides si es que existe esta dependencia, ¿no? Esta dependencia es esto que cuando intentamos quitar el esteroide empieza a haber inflamación nuevamente, entonces probablemente este grupo de pacientes se van a beneficiar de darle un ahorrador de esteroide. Si es recurrente y ya sabemos que es dependiente de esteroides, pues lo más importante generalmente es iniciar un ahorrador de corticosteroides que puede ser metotrexate, como primera línea normalmente es, micofenolato, azatioprina, según la comorbilidad, según el paciente, según la enfermedad que logremos integrar, ¿no? Y también según el plan de embarazo, si hay o no infección. Y obviamente los casos más graves, como ya lo he comentado durante la charla, pues la necrotizante, la posterior grave, la queratitis ulcerativa periférica o que esté asociado a vasculitis retiniana, podemos también dar un tratamiento, más bien se debe de dar un tratamiento sistémico inmediato con una inducción, lo que nosotros llamamos inducción a la remisión, que generalmente va acompañado de bolos de metilprednisolona, seguido de una terapia agresiva inmunosupresora que característicamente es rituximab o ciclofosfamida, en especial cuando se trata de una vasculitis ANCA, o un anticuerpo monoclonal como anti-TNF cuando se trata de artritis reumatoide. Y entonces el tratamiento, la realidad es que no hay una receta de cocina, el tratamiento se tiene que definir si hay infección o no, si es anterior o posterior, si hay necrosis o no, y si hay una enfermedad sistémica que tenga algún otro órgano que ponga en amenaza al paciente. Entonces, la pregunta, ¿qué es lo que tenemos que pedir? ¿Qué ustedes nos pueden ayudar a pedir? O sea, tenemos que ser capaces de pedir laboratorios que sean suficientes para no fallar, pero que estén dirigidos para no sobrediagnosticar. Y esto es algo que pues en reumatología luchamos mucho para que se haga de la mejor manera. Y pues una base razonable que yo considero que ustedes pueden solicitar, pues es por ejemplo una biometría hemática, una química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático, una velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, un examen general de orina, niveles de creatinina,
¿no? Y un examen general de orina, porque esto es algo muy amplio que nos da muchísimos datos sobre otros órganos que potencialmente estén afectados por una enfermedad sistémica. Si la escleritis es grave, recurrente, y ustedes ya tienen un poco más de duda y creen que ya estamos mucho más del lado de una enfermedad sistémica, pues generalmente con lo que se empieza es con un factor reumatoide, con anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados o APCCs, o los característicos anticuerpos ANCA, que son PR y MPO. Siempre hay que descartar algo infeccioso, ¿no? O sea, sífilis, tuberculosis, hepatitis, VIH, sobre todo porque a nosotros como reumatólogos nos va a ayudar mucho para poder dar con una mayor seguridad la inmunosupresión, ¿no? Radiografías, que a lo mejor esto es un poquito ya más avanzado, pero radiografías, tomografía de senos paranasales, es algo que también pudiera incluirse. Y ya según las pistas clínicas, con todo esto que les acabo de platicar, pues muchas veces pues ya podemos pedir otro tipo de estudios, ¿no? Lo más importante es que si no queda claro, no está repitiendo los laboratorios. Infeccioso hasta demostrar lo contrario, esto es algo bien importante. Si el paciente presenta cirugía, trauma, siempre hay que pensar en algo infeccioso, ¿no? Entonces, sí es bien importante que podamos ver esta parte antes, sobre todo, de que ustedes nos van a decir si sospechan algo que sea infeccioso o no. Aquí les dejo esta tabla, que por cuestiones de tiempo no voy a ahondar más en el tema, pero sí, con gusto, si lo quieren, lo podemos mandar. Pero bueno, nosotros algo que utilizamos mucho es el metotrexate, la satioprina, rituximab, ciclofosfamida y anticuerpos, y anticuerpos monoclonales como anti-TNFs. Y voy a pasar ya a esta última diapositiva, en donde algo que quiero dejar claro, que quiero dejar invitarlos a que seamos un equipo a la hora de manejar este grupo de pacientes, ¿no? O sea, la escleritis puede ir del ojo a la enfermedad sistémica. ¿Y por qué tenemos que solicitar una valoración? Pues porque ya todo lo que hemos dicho, o sea, muchas veces 4 de cada 10 pacientes van a tener enfermedades sistémicas que necesitan ser valorados por reumatología, y nosotros necesitamos de ustedes para que nos puedan ir ayudando a tener un seguimiento adecuado y una vigilancia para ver la respuesta. Termino con estos 5 mensajes para llevar a casa. La escleritis es un síndrome ocular, no es un diagnóstico etiológico completo. Hay que hacer un ejercicio de valoración completa del paciente. La necrosis, la queratitis ulcerativa periférica, la afección posterior, la bilateralidad y la recurrencia elevan la urgencia sistémica. Antes de intensificar la inmunosupresión, buscar infección de forma activa. La artritis reumatoide, la vasculitis ANCA y la policondritis son las prioridades reumatológicas iniciales para descartar, y el mejor tratamiento es el comanejo con un lenguaje compartido y un seguimiento de la toxicidad por parte de reumatología y oftalmología. Y pues eso sería todo.